Muy bien, vamos a comenzar entonces con la segunda jornada para matrimonios, organizada por el Ministerio Familia Fortalecida, un ministerio que pertenece a Iglesia Viña Santiago Centro. ¿Ya? Sean todos muy bienvenidos a esta segunda jornada. Los que no pudieron estar en la primera, no hay problema, se pueden poner al día en la página web, ahí están todos los videos. ¿Ya? Y vamos a seguir porque los temas son muy relevantes para los matrimonios y si no lo hablamos, quedamos ahí no fortalecidos. Entonces nosotros creemos, y en nuestro eslogan, que la familia que camina con Jesús es una familia fortalecida. ¿Ya? Voy a partir orando para pedir que el Espíritu Santo nos acompañe esta tarde. Sabemos que Él está aquí, pero queremos pedir que Él se manifieste esta tarde. Señor, queremos darte gracias, Padre, porque permitiste que llegáramos hasta aquí. Permitiste, Señor, que pudiéramos venir y reunirnos en tu nombre, Padre. Tu palabra dice que donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás en medio nuestro y nosotros lo creemos, Padre. Te queremos dar toda la gloria, la honra a ti, Señor. Queremos exaltar tu nombre esta tarde y queremos declarar de que tu palabra es vida, que tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Y es por eso que nos hemos reunido para hablar temas tan importantes como el conflicto, como el perdón, como la sexualidad dentro del matrimonio. Gracias, Señor, porque tú nos has iluminado, nos has traído a tu luz admirable, Señor. Bendice a los matrimonios que no han llegado aún, que están en camino, y tráelos bien, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a partir entonces. Mi nombre es Jorge Morales, soy miembro de la Iglesia Viña Santiago Centro, y como les decía, tenemos un ministerio llamado Familia Fortalecida. Es un ministerio pero muy incipiente, o sea, estamos empezando prácticamente ahora con la primera jornada y ahora con la segunda, y queremos desarrollar temas que ayuden a la familia, ¿ya? Y hemos querido partir con los matrimonios. Y un tema que no podría estar ausente es el tema de los conflictos. Porque curiosamente, en el colegio a uno nunca le enseñan acerca de los conflictos, ¿ya? ¿A usted sí? ¿Hay alguien que le haya enseñado acerca de los conflictos? ¿O alguien tuvo la suerte que sus padres lo sentaron y le dijeron, hijo, vamos a hablar acerca de los conflictos? ¿No? Tampoco. No es para juzgarlos porque probablemente ellos tampoco recibieron ninguna enseñanza así como metódica acerca de qué son los conflictos. Uno entra a la universidad y tiene muchos ramos que parecen muy importantes en ese momento, pero ninguno habla acerca del conflicto, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos dejar este vacío. Queremos hablar acerca de este tema tan importante. Bueno, y para llegar aquí tuve un montón de conflictos, la verdad. Pero vamos a empezar a hablar y les voy a contar. Primero, analicemos qué es lo que significa la palabra conflicto. ¿Ya? Esta es una palabra que viene del latín y que está compuesta de dos palabras, con y flictus. ¿Ya? La palabra con significa convergencia o unión. Y la palabra flictus, del latín, como les decía, significa golpe o choque. O sea, cuando dos fuerzas convergen de una manera como para golpearse, que están en contra, digamos, para chocar, a eso se le llama conflicto, según la etimología de la palabra. Sin embargo, yo les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué entendemos por conflicto? Y aquí ustedes pueden participar. ¿Qué entienden ustedes? Así, lo primero que se le viene a la mente si yo digo conflicto. Tensión. Tensión, muy bien. Pelea, ya. Desacuerdo, muy bien. O sea que iría un poco en relación a lo que etimológicamente significa la palabra, ¿ya? Yo les voy a compartir una definición más redondita quizás de todas las aristas que tiene la palabra conflicto. Conflicto es una situación en la cual existe un desacuerdo, como muy bien dijeron algunos de ustedes, u oposición a mis expectativas, donde los deseos, emociones y sentimientos juegan un rol importante. O sea, si hay una discrepancia, pero a uno le da lo mismo, por ejemplo, cuando cambian la tele, ¿lo dejamos aquí? Sí, déjalo ahí. Ya no hay conflicto. Para que haya conflicto tiene que haber una parte de emocionalidad, o sea, hay un querer que la cosa sea de una manera, y por otro lado, la otra persona quiere que sea de otra manera. Y ahí es donde viene a producirse el conflicto. Ahora, ¿dónde encontramos conflicto? En todas partes, ¿verdad?
En el Medio Oriente, por ejemplo, hay conflictos de guerra. En los trabajos, en nuestros trabajos se producen conflictos de intereses. Dentro de la familia, por supuesto, que es lo que nos atañe a nosotros dentro del matrimonio. ¿El conflicto es siempre malo? ¿Qué piensan ustedes? ¿No dicen por ahí? ¿Por acá? ¿No? ¿Qué creen? ¿Inés? Creo que según cómo se puedan resolver, debe traer alguna... Eso es muy valioso lo que tú acabas de decir. Depende cómo se vaya a resolver. Excelente. O sea que podría no ser tan malo enfrentar los conflictos, ¿ya? De hecho, un conflicto no es necesariamente algo malo, ¿ya? De hecho, los conflictos forman parte normal de nuestra vida, ¿ya? Ahora, ¿significa que nosotros queremos meternos en conflicto? No, la verdad es que uno quisiera no tener que enfrentarse y que donde uno vaya le digan que bueno o que sí a todo y estar siempre en armonía, por decirlo así, en paz. Pero la verdad es que Jesús nos dijo otra cosa. Nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, ¿ya? O sea, cuando vengamos a encontrarnos en los conflictos, tenemos que saber que esto es algo esperable dentro de este mundo, como el concepto de aflicción, ¿ya? No es agradable estar en conflicto. Sin embargo, es parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, el cómo enfrentemos el conflicto, muy bien Douglas, dijo, determinará si la relación será robustecida o se deteriorará. ¿Ya? Ahí lo importante. Lo que hago frente al conflicto, lo elijo yo. Y esa frase, espero que se les quede grabada, por favor. Mira, lo voy a poner ahí. Lo elijo yo. O sea, si hay algo dentro de las distintas partes del conflicto, que lo voy a estar hablando un poquito más adelante, las distintas etapas del conflicto, hay algo importante, es que hay un momento en que yo elijo cómo reaccionar frente al conflicto que tengo enfrente o delante. Y tenemos un versículo que yo lo uso para animarme en esto, que dice, 2 Timoteo 1:7, dice: Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cada una de esas palabras tiene una significación tremenda, ¿ya? Porque es Jesús quien nos llena con su presencia y Él es el que nos da el poder para poder enfrentar esas situaciones que pueden ser complicadas, que pueden ser de pronto, uno quisiera postergarlas o evitarlas. Sin embargo, en Jesús tenemos poder y sobre todo esto, amor para poder congeniar o llegar a una resolución de ese conflicto, ¿ya? Y por último dice, de dominio propio. Y esto es algo tan relevante, porque naturalmente lo que nos surge es querer que se haga lo que uno quiere, digamos. Por eso hablábamos de estos deseos de que se cumpla lo que nosotros anhelamos, ¿ya? En un conflicto nosotros queremos que idealmente se haga como uno quiere, ¿verdad? Pero ahí es donde tenemos que tener el dominio propio para buscar las herramientas para llegar a un acuerdo o a veces ceder frente al conflicto por un bien mayor. ¿Qué sería un bien mayor? Que la relación se mantenga. O sea, más importante que solucionar el conflicto es que no haya un quiebre en la relación, ¿ya? Eso es porque nosotros somos cristianos, ¿verdad? ¿Todos somos cristianos? ¿Sí? Eso, creemos en Cristo y Cristo es el que nos llena y nos invita a amar al prójimo. Entonces, ¿cómo entender la naturaleza del conflicto? ¿Qué es lo que es un conflicto? Entendámoslo, tratemos de entender un poco más. Y para eso, la palabra de Dios, una vez más, no nos va a dejar sin darnos una respuesta. Y nos va a dar una respuesta muy, pero muy buena. En Santiago 4, 1 y 2, vamos a encontrar lo siguiente. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Y ustedes codician y no tienen, porque por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Cuando uno lo lee de una primera, uno siente como que una palabra fuerte, ¿verdad? Como que declara cosas fuertes sobre nosotros. O sea, ustedes combaten, ustedes sus pasiones los llevan a cometer homicidio, sus envidias los llevan a combatir y a hacer guerra. Pero si somos honestos y vemos el pasado del ser humano, nos damos cuenta que lamentablemente es así, ¿verdad?
Hemos escuchado de cuántos femicidios solo durante este año en el país, que vendría a ser como la peor manera de terminar un conflicto, ¿verdad? Donde alguien no pudo controlar sus emociones y llegó al punto de ¿cómo se dice? Atentar contra la vida de la otra persona, que probablemente en algún momento hubo amor, hubo una pasión, hubo un querer cuidar al otro, sin embargo terminaron de esa forma. Y probablemente es porque no supieron manejar bien el conflicto. Analicemos un poco más estos versículos. Dice, ¿qué aprendemos del conflicto en la Biblia? En el texto somos retados a entender que la raíz detrás de todo tipo de conflicto se trata de un asunto de deseos. En el versículo 1 declara, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Tal como lo decíamos. En otras palabras, los conflictos revelan en esencia nuestra naturaleza caída. Están directamente relacionados con nuestra condición interna, en vez de una circunstancia externa. Recordemos que el primer conflicto que ocurrió, que aparece en la Biblia, ¿cuándo fue? En el jardín del Edén, ¿cierto? Cuando Adán y Eva decidieron no hacer la voluntad de Dios, sino que hacer su propia voluntad, sus propios deseos, llevarlos adelante y terminaron pecando, lo cual los apartó de esta relación maravillosa que tenían con Dios. ¿Y qué hicieron ellos primeramente? ¿Alguien se acuerda qué hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Se culparon. Se escondieron, exactamente. Porque cuando vienen, ellos veían el conflicto venir, ¿verdad? Dijeron, Dios anda paseando por el jardín, nosotros nos vamos a esconder. Porque quisieron evitar el conflicto. Nadie quiere el conflicto, pero una vez que el conflicto ya está, las circunstancias se dieron, lo mejor es enfrentarlo, ¿ya? Ahora, la manera en que hay que enfrentarlo tiene que ser guiada por la palabra de Dios, guiada por el amor que vive en cada uno de nosotros. El problema no está afuera, sino que está adentro, en el corazón. Y la Biblia lo señala, dice, la siguiente parte del texto introduce el aspecto de mi relación con Dios. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. O sea que en el fondo, nosotros buscamos satisfacer nuestras necesidades naturales, egoístas muchas veces, y descuidamos nuestra relación con Dios. Cuando descuidamos nuestra relación con Dios, pasa esto, que empezamos a actuar de una manera más egocentrista, o sea, con nosotros al medio de los deseos. Sin embargo, cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, leemos su palabra y meditamos en Él, y oramos, le buscamos, podemos empezar a que el corazón de Dios empiece a morar en nosotros. Y ahí los deseos que vamos a tener van a ser de paz, de amor, de conciliación, de perdón, ¿verdad? Ese es mi teléfono. Está en alguna parte. Ahí está. Más encima está amplificado. Dale volumen. Ya. Bien. Entonces, ¿qué pasa? No obtengo lo que quiero o lo que creo que merezco y pierdo parcialmente la perspectiva de la prioridad de Dios en mi vida. ¿Cuándo pasa eso? Cuando nos olvidamos de buscar a Dios, ¿ya? Cuando digo buscar a Dios me refiero a querer conocerle más, pasar tiempo genuino de calidad con Dios. ¿Han escuchado ese concepto de pasar tiempo de calidad? Bueno, también uno puede pasar tiempo de calidad con Dios, ¿ya? Como también puede pasar un tiempo un poquito más superficial, ¿ya? Si nos conformamos con solo el ratito que estamos el domingo escuchando la palabra y no escuchamos de la palabra hasta el otro domingo, probablemente va a pasar tantas cosas durante la semana, van a haber tantas emociones, tantos conflictos, que esa palabra no va a ser fuerte en nosotros, no va a ser lo que va a dominar nuestro corazón, sino que va a ser nuestros deseos, como dicen los versículos. Frustración. La palabra frustración está muy relacionada con todo esto. Y nunca voy a olvidar que estábamos en la iglesia de la Viña Oeste apoyando la plantación en la zona de Pudahuel. Dije, nunca lo voy a olvidar, lo primero que hago es olvidar. En Pudahuel. Y el pastor Isaac Veloso
compartió acerca de la frustración. Y yo había escuchado muchas veces hablar de la frustración, pero nunca lo había entendido tan claramente como él lo explicó. Yo se lo voy a explicar a ver si es tan novedoso para usted. Él dijo lo siguiente: cuando uno se pone una expectativa y después tu realidad llega hasta acá, todo el espacio que hay entre tu realidad y la expectativa, esa es la frustración. Entonces, cuando tu expectativa está quizás más cerca de tu realidad, el grado de frustración es menor, ¿cierto? Cuando nosotros nos ponemos expectativas demasiado altas, como empezar la obra, por ejemplo, cosas así, y tu realidad no es la que tú esperabas, pasa que la frustración es tan grande que las emociones en nosotros empiezan como a hervir, por decirlo así, y se produce el conflicto, ¿ya? Entonces, ojo con el tema de la frustración. Y veamos qué dice aquí. Aunque existen algunas excepciones, usualmente el conflicto se genera cuando un deseo o aspiración de mi corazón no alcanza la debida satisfacción. Siento que no me dan lo que quiero, o no me tratan como merezco, o no estoy de acuerdo con el proceder de otra persona. Y de alguna manera se hace evidente mi insatisfacción y se altera la dinámica de la relación. O sea, es así más o menos como funciona esto de la frustración dentro del conflicto. Las causas comunes del conflicto en la pareja: la finanza, ¿ya? ¿Quién trae más dinero a la casa? Que si es el hombre o es la mujer, cómo se va a administrar ese dinero. Yo en mi casa, por ejemplo, no es ni Lisette ni yo el que traemos el dinero a la casa, sino que es Dios. Nosotros hace mucho tiempo que decidimos pensarlo así. Dios es quien nos provee, tanto a ella como a mí. A veces ella gana más, generalmente, y a veces yo gano menos. Pero al final de cuentas, es Dios quien está proveyendo para nuestras necesidades, y en Él es quien descansamos y confiamos. Cuando las finanzas están media diferentes, bueno, aunque estén iguales, si no hay un acuerdo, si no hay un congeniar en este tema, puede traer muchos conflictos a la pareja. La crianza de los hijos, ese es otro gran tema, porque cada uno de nosotros, como vimos en la primera jornada, viene de una realidad diferente, de una familia diferente, de un reino, decíamos, ¿se acuerdan? Entonces estos reinos muchas veces se contraponen, y ahí es donde, si la pareja no forma su propio reino, en el cual las cosas van a ser consensuadas entre ellos, y empiezan a buscar que las cosas sean como ellos fueron criados, o como ellos esperan culturalmente, va a ocurrir una vez más el conflicto, y los hijos no crecen rápido. Entonces son muchos años de que el tema va a estar ahí presente, y es importante enfrentarlo de la mejor manera posible. Intimidad sexual. Ese es el tercer tema importante, porque somos seres sexuados. Dios nos creó así. Es parte de la esencia del ser humano el necesitar la sexualidad. Entonces, como va encima el hombre y la mujer son distintos, ¿se acuerdan que en la primera jornada también hablamos de las diferencias entre hombres y mujeres? Esas diferencias van también al nivel de la sexualidad. Pero no voy a hablar más sobre eso porque es el tercer tema de esta segunda jornada, así que Lisette nos va a estar hablando muy interesante acerca de la sexualidad en el matrimonio. Parientes o familia, cuando tenemos la necesidad de vivir en la casa de los padres, por ejemplo, o que el suegro se vino o la suegra se vino a vivir con nosotros, un hermano, un tío, lo que sea. El tema familiar muchas veces produce conflicto. ¿Por qué? Porque las personas hacen las cosas de manera diferente y uno a veces no está de acuerdo y le empiezan a molestar cosas y empieza a surgir esta necesidad de querer que las cosas sean como uno quiere. Comunicación. Cuando la comunicación no es correcta, porque hay una manera correcta de comunicarse y una manera incorrecta, ¿ya? También fue un tema de la primera jornada. El cómo comunicarnos mejor, el buscar el momento adecuado para comunicarnos. Entonces, si no aprendemos a comunicarnos bien, vamos a tener problemas también, vamos a tener conflictos. Organización de actividades y los horarios de trabajo. Los horarios de trabajo cada día son más extensos. Entonces, esto realmente viene a ser un gran conflicto en la pareja y en la familia en general. Si no aprendemos a resolver bien esos conflictos de una manera adecuada, vamos a terminar con problemas. Si uno quiere hacer una cosa o le da prioridad a una cosa en vez de la otra, se producen conflictos que tienen que ser conversados, tienen que ser subsanados.
Circunstancias adversas. A veces la vida nos trae cosas inesperadas. Puede ser una enfermedad grave, puede ser una quiebra de tu empresa y tú quedas despedido, puede ser tener una muerte no esperada de un familiar, de un hijo, por ejemplo, algo que nadie esperaría. Entonces, las circunstancias adversas también son una fuente viva para que se produzcan los conflictos en la pareja. También es necesario poner mucha atención cuando eso ocurre. Y por último, y no menos importante, de hecho para mí más importante que todos los anteriores, son los valores. Cuando uno se casa con una persona, idealmente, y es lo que nos invita a hacer la Biblia también, es unirnos con personas que tienen los mismos valores, ¿ya? Por eso es que la Biblia dice, no os unáis en yugos desiguales. Usted sabe lo que es un yugo, ¿no? A lo mejor nuestros amigos venezolanos no tienen. ¿Sabe lo que es un yugo? ¿No? Ya, me gusta que no sepan, porque ahí yo le digo. Un yugo, en Santiago no va a haber ningún yugo. Sería muy raro, de adorno en algún local, un restaurante. Pero los yugos se utilizaban en el campo, ¿ya? Para poder unir dos bueyes. Los bueyes son el esposo de la vaca, ¿verdad? No voy a entrar en detalle, pero el asunto es que tienen fuerza, digamos, para tirar la carga, pero es importante que vayan juntos, porque si uno va para un lado y el otro para el otro, al final no avanzan, porque uno tira para allá, el otro tira para allá, no avanzan. Entonces los yugos se encargaban de unirlo desde el lomo, desde la cabeza. Entonces el que los arreaba tenía un palito, no sé cómo se llama, ahí me pillaron. Picana. Picana, sí. ¿Sí? Ah, qué bueno, se llama picana. Con la picana lo van arreando y lo llevan para allá. Y la picana va para allá y los bueyes van para allá. Entonces, nosotros necesitamos que nuestros valores sean los mismos con nuestra pareja. Si no logramos eso antes de casarnos, es necesario que lo logremos después. Que lo conversemos, que veamos de qué manera encontrar que la picana sea la misma. ¿Y cuál es nuestra picana? La guía de Dios. Esa tiene que ser nuestra picana. Si Dios nos lleva a pedir para allá vamos. Si nos lleva para acá, para allá vamos. Nuestros valores son fundamentales para vencer cada uno de los conflictos que nombré antes. ¿Qué pasa cuando el conflicto no es resuelto? Y esto es súper importante tenerlo claro, porque a veces uno espera que le vaya bien en la vida, pero no está haciendo las cosas bien. Y una de las cosas que uno no hace bien muchas veces es no resolver los conflictos. ¿Qué pasa cuando uno no resuelve los conflictos? Primero que nada, y muy importante, bloquea mi comunión con Dios, ¿ya? La comunión con Dios es fundamental. Todos queremos acudir a Dios cuando tenemos necesidades o queremos ser guiados por Él. Pero a veces la voz de Dios como que no se escucha. A veces uno quiere saber, Dios, ¿para dónde quieres llevarme? Y a veces es producto de que no hemos cortado o hemos bloqueado nuestra comunión con Dios. Y eso a veces se pasa producto de no hacer las cosas bíblicamente o como la Biblia nos aconseja que lo hagamos. Y voy a leer unos versículos después sobre eso. Punto 2. ¿Qué pasa cuando los conflictos no están resueltos? Obstaculiza mis oraciones. ¿Habéis escuchado eso antes? Siempre cuando uno prepara un tema, aprende. Y yo aprendí eso preparando este tema. Tengo que ponerme vulnerable ante ustedes y decirle, nunca había leído ese versículo, o quizás lo leí pero lo pasé de largo. Se lo voy a leer enseguida. Habla de que nuestras oraciones son obstaculizadas cuando nosotros no estamos en comunión con nuestra pareja, con nuestra esposa o esposo. Vamos a leer enseguida el versículo. Y lo tercero que pasa cuando uno no resuelve los conflictos es que es muy difícil que logremos alcanzar la felicidad, ¿ya? Porque en medio del conflicto nosotros no estamos conformes, estamos frustrados, estamos inconformes, ¿ya? Y eso va totalmente en contrario, digamos, a lo que es el agradecimiento. La felicidad es casi igual a agradecimiento. Cuando uno es agradecido con lo que tiene, logra ser feliz, independiente de lo que tiene. No es porque tenga mucho, yo cuando tenga trabajo y esté ganando tanto, ahí voy a ser feliz. No es así. O cuando nazca mi hijo varón, porque tengo puras niñas, ahora voy a ser feliz. No. La felicidad comienza en el momento en que empezamos a agradecer con lo que ya tenemos. Veamos algunos versículos que nos van a hablar sobre eso. Primero es Juan 4:20, dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. O sea, cuando tengamos un conflicto y nosotros reaccionamos y viene el enojo, la ira y empezamos a actuar de la manera que Dios no nos llama, no estamos manifestando ese amor por el otro. Entonces, si pasa eso, después no podemos ir a Dios y esperar que la comunicación sea perfecta, ¿ya? Porque va a estar algo roto ahí. En 1 Pedro 3:7 dice: de igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así, escuchen, nada estorbará las oraciones de ustedes. Y ahí es donde uno saca por conclusión. Entonces, si yo estoy mal con mi esposa, ¿qué va a pasar? Va a estorbar las oraciones de ustedes. Pero yo no lo había visto, no se me había revelado, no había encontrado luz en esto, y ahora para mí es verdad, y lo tomo, y agradezco a Dios por permitirme compartir este tema y aprender esto. En Marcos 11:25 dice: Jesús dice: y cuando estén orando, y si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados. El tema del perdón es clave dentro del conflicto, pero yo no voy a hablar mucho del perdón porque es justamente el tema que viene a continuación. Así que continuemos. ¿Han visto esto? ¿Han visto esa caja por lo menos? Sí. Es un juego, ¿ya? Yo nunca lo he jugado, ¿ya? Si usted lo tiene, invíteme a jugar y pasamos un rato entretenido. Lo que sí entiendo de que el juego tiene dilemas éticos, dilemas morales, ¿ya? Entonces yo quería plantearle un dilema aquí, a ver, para que ensayemos esto de enfrentar un conflicto, ¿ya? Esto es un conflicto imaginario, obviamente, ¿ya? Y eso es de eso se trata el juego, ¿no? Ya, usted, por ejemplo, está en un restaurante, va a tomar desayuno en un lugar donde no acostumbra ir. Y como no acostumbra a ir, tomó su desayuno, se paró y se fue. Y ya lleva 2 cuadras y se acuerda que no pagó. Alternativa A: usted se devuelve y paga lo que consumió. Alternativa B: usted dice, bueno, alguna vez que me toque ganar a mí, y continúa por la vida. Dejémoslo en 2 alternativas. El juego trae 3 en cada carta, pero dejémoslo en 2. ¿Qué piensan ustedes? ¿Alternativa A o B? A. Bueno, este juego tiene esto de que la gente puede decir: no, pero yo no te creo tu respuesta. Y ahí se hace como una discusión ética o moral, ¿ya? ¿Verdad? Pero ¿saben qué? Yo les quiero preguntar, ¿qué los llevó a decir A? Dorian, por ejemplo, tú dijiste A, cuéntame. Porque los valores principalmente que tiene uno, ¿no? ¿Verdad? Es lo que te dictamina cuál opción vas a tomar, ¿verdad? Alguien que a lo mejor no tiene el valor de la honestidad, exactamente, diría: otro día sí que tanto, esta gente por buena plata, no sé. Uno se justifica para sus respuestas, ¿verdad? Bueno, a ver, otro dilema ético. Yo lo había notado, pero no sé dónde dejé la hojita, así que deja acordarme del otro. Tenía que ver con: usted está en su trabajo y acaba de llegar una compañera o compañero, o sea, del sexo contrario a usted, y lo ponen a usted a enseñarle de cómo funciona el teje-maneje de lo que tiene que hacer, y se da una simpatía, una buena onda. Entonces ella o él la invita a tomarse un café después del trabajo, ¿ya? Lo que significa. Alternativa A: usted le dice a su esposa que tiene horas extra, por eso va a llegar tarde. Alternativa B: usted sale y conoce un poco más a esta compañera o compañero. Ya, jueguensela. A o B. ¿La A dice Marisela? No, ella está la A y la B y no hay más. No, ¿para qué más? ¿Para qué va? Los dos son como o ir con la persona o mentirle a tu esposa, entonces como que... Verdad, me equivoqué. La segunda entonces... perdón, tiene razón. La segunda era decirle: sabes, muchas gracias, pero es inapropiado que yo salga contigo porque soy un hombre casado. Sí, sorry. Que lo traía anotado, pero... Ya. Entonces era la A. Tiene más sentido la cosa. Ahora sí tiene más sentido la A. La alternativa C, digamos, ya, la última que dije. Ya. Y una vez más, ¿qué fue lo que nos lleva a tomar esa decisión?
los valores que nosotros traemos, ¿ya? Es lo que nosotros creemos. Continuemos. Le voy a explicar las partes que tiene el conflicto. Le hemos llamado las 4 E del conflicto. La primera E tiene que ver con estímulo externo. Para que haya un conflicto hay algo que pasó, hay una circunstancia, ¿ya? Es lo que me ocurre, ¿ya? Eso es lo primero que pasa. La segunda E es una explicación, ¿ya? Uno ante la circunstancia, a ver, ¿qué pasa? Entonces uno piensa sobre lo que le ocurre, ¿ya? Y ahí puede sacar diferentes conclusiones, a veces bien racionales, a veces menos pensadas, pero hay una explicación. Tercero, y esta es como intercambiable, o sea, podría haber sido la tercera primero y después haber venido la explicación. Depende de la personalidad de cada uno. La tercera E es la emoción. ¿Cómo me hace sentir esto que me ocurre? Por ejemplo, en mí generalmente viene el estímulo y viene la emoción. Entonces yo empiezo a sentir, veo cómo me siento, y a veces pasa por la reflexión, a veces pasa el tiro a la cuarta, que es la elección. La elección es ¿qué voy a hacer con lo que me ocurre? Es decir, ¿cuáles serán las acciones o palabras que dan a conocer mi elección? ¿Ya? Yo les pregunto a ustedes, de estas 4 E, ¿en cuál de ellas nosotros tenemos más control? ¿En cuál de ellas nosotros podemos hacer algo? La elección. Correcta la respuesta. La elección, ¿verdad? La última. Porque nosotros, viene el estímulo, por ejemplo, no sé, cualquier cosa. Estamos en el 20º piso, mi amigo vive en el 20º piso. Y llego ahí y el ascensor está malo. Conflicto. Yo vi una explicación, pero ¿cómo? Si cuando yo subí estaba bueno, empiezo a racionalizarlo, pero ahora está malo. Y ahí siento una emoción. Yo digo, acabo de hacer ejercicio y ahora tengo que bajar 20 pisos y la rodilla que me duele y siento la emoción y me da rabia, ¿ya? Y ahí viene la elección. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a aventar un par de palabras al viento que declaren mis emociones? ¿Ya? Voy a ir abajo y le voy a reclamar al conserje tal por cual, que cómo se echa a perder. Bueno, quizás este ejemplo no es tan bueno porque es algo mecánico, algo que se puede echar a perder. Pero hay situaciones o conflictos en los cuales uno se provoca y dice, no, es que yo voy a hablar, es que aquí no me quedo callado. Y ahí es donde debemos ver si vamos a actuar en conformidad al amor de Dios, a la paz, a buscar sanar el conflicto, o vamos a actuar llevados por nuestras emociones, producto de nuestra frustración, ¿verdad? Ahora les voy a contar lo más importante de todo lo que voy a hablar hoy día, que son los consejos bíblicos para resolver los conflictos. Así que llegaron a tiempo, chiquillos. ¿Ah? Muy bien. Porque lo importante en todo esto es qué nos dice la palabra de Dios sobre cómo enfrentar los conflictos. Y el primero es el siguiente. Tomar la iniciativa y buscar la reconciliación. Como decíamos antes, a nadie le gustan los conflictos, ¿ya? Sin embargo, los conflictos van a venir, queramos o no queramos. Entonces, ahí uno puede a veces postergar el conflicto, decir, no voy a hablar ahora, lo voy a hablar a la tarde. Y a veces, no, ¿sabes qué? Lo voy a dejar para la próxima semana. Y si alguien fuera de tu familia, a veces hasta puede decir, el próximo mes lo hago. O al final se postergan. A veces hay conflictos familiares que son de años y que no se han enfrentado. ¿Qué nos dice la palabra sobre tomar la iniciativa? En Mateo 5, 23, 24 dice lo siguiente. Si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Imagínate, tú estás viniendo a la presencia de Dios con todo el deseo de tener una comunión perfecta con nuestro Señor, y Él te dice, espera, para mí es más importante que vengas a estar conmigo, es que primero arregle este asunto con la persona que tiene el conflicto. Y es más, ahí dice, recuerda que alguien tiene algo contra ti, ni siquiera tú tienes algo contra esa persona, sino que la otra persona, te viene a la mente que esa persona está sentida por algo o hay un conflicto no resuelto. El Señor nos invita a que nosotros dejemos nuestra ofrenda ahí, vayamos y lo conversemos de una manera resolutoria, que nos ayude en amor, en paz, ¿verdad? Buscando la reconciliación, como dice. Ahí dice, anda y reconcíliate con esa persona.
nos dice anda y arregla el problema. A veces los problemas no se arreglan. O sea, no todos los conflictos se resuelven. Hay conflictos que no tienen solución. Así de simple. Para que todos los conflictos tuvieran solución, todos tendríamos que ser iguales. Todos tendríamos que sentir lo mismo, todos tendríamos que querer lo mismo, tener las mismas expectativas, y así sería fácil, porque, oye, vamos allá, sí, vamos allá, rojo, tal cosa. Sería perfecto el mundo, pero no es así. De hecho, es maravilloso que seamos distintos, que seamos diversos. Entonces, claro, tenemos que reconciliarnos con esa persona. Y a veces sin que se haya resuelto realmente el conflicto. La reconciliación viene con volver a reunir la relación, restaurar esa relación. El segundo consejo bíblico que tengo para ustedes dice: no insultar ni atacar al otro en forma personal. Es muy importante esto. Porque claro, uno en buen chileno dice se pica, ¿cierto? Y cuando uno se pica, sale ahí lo peor de uno, digamos, la experiencia, lo que uno sabe. ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre esto? Dice: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, entre paréntesis corrompida, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad. ¿Ya? Y esto es lo que tenemos que hacer, pero pucha que cuesta cuando uno está picado. Ahora, hay personas que son más picotas que otras, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, tener esta palabra presente en nuestra vida es muy importante. Porque ahora, cuando yo vaya a reaccionar, voy a decir: pero acuérdate que Dios quiere otra cosa para mí. Dios quiere que yo lo que hable sea para edificación, que no sea para destruir, sino que sea para construir, sea para unir y no para separar. Vamos al siguiente consejo. Pongan, este es un 2.1 le puse porque es como parte del mismo: no insultar ni atacar al otro en forma personal. Pero es tan importante que le puse un 2.1. O sea, me queda todo amontonado la diapo. Dice: pongan como regla no usar las ADM. ¿Saben ustedes cuáles son las ADM? Roberto se ríe de mí porque a mí me gustan las siglas, porque así recuerdo las cosas. ¿No saben lo que es un ADM? Es un arma de destrucción masiva. ¿Ya? Pongan como regla no usar las armas de destrucción masiva. Mira, ¿qué dice la Biblia? Dice en Colosenses 3:8: abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. O sea, estas son las ADM, ¿ya? Armas de destrucción masiva. ¿Por qué uso este término? Porque cuando hay guerra, conflicto, por ejemplo, todos han escuchado hablar de la Guerra Fría, ¿ya? Por nuestra edad todos la vivimos, digamos. Cuando Estados Unidos estaba en guerra con Rusia, Rusia tenía cientos de misiles apuntando a Estados Unidos, Estados Unidos tenía cientos de misiles apuntando a Rusia, y bastaba que apretaran un botón y capaz que no queda ni mundo, porque las bombas nucleares, el poder que tienen, son tan destructivos que no queda nada, y esa es la verdad. Y aún en los momentos más álgidos de esta guerra, los países decidieron ponerse de acuerdo y decir: estamos en guerra, estamos en desacuerdo, estoy en conflicto contigo, pero hagamos una cosa: no usemos la arma de destrucción masiva. Y lograron mantener eso, y bueno, después todos sabemos la historia. No se usaron esas armas de destrucción masiva. En su matrimonio, póngase de acuerdo con su esposa, que por supuesto no es su enemigo ni su contrario, pero en un conflicto es la que está al otro lado del conflicto. Pónganse de acuerdo antes de entrar en el conflicto de no usar estas armas de destrucción masiva. Y como dice la Biblia, son enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Yo las traduje más abajo. Mira, amenazar con el divorcio es una arma de destrucción masiva. Si usted se siente mal, tan mal que yo no debería estar aquí, debería estar en otro lado con mi mamá, no lo diga, no le diga: me gustaría estar divorciado de ti. Dibujar la puerta del divorcio, no sé dónde lo escuché eso, pero dibujar la puerta del divorcio es lo peor para la pareja. No hay que hacerlo, aunque usted sienta que quiere hacerlo, ¿ya? Choque con la muralla, pero no dibuje la puerta, ¿ya? Amenazar con el divorcio es una de las armas de destrucción masiva. Otra es amenazar con irse del hogar. Lo mismo. No es que yo me voy con mi mamá, no es que yo voy a ser más feliz afuera, es que tú no me comprendes, no sé qué. Involucrar a los padres, otra arma de destrucción masiva. Descalificar y humillar delante de otras personas.
O sea, ya está mal descalificar a alguien en privado, pero hacerlo delante de alguien más, de los hijos, de un pariente, de un colega de trabajo, denigrar a la persona con la cual uno tiene el conflicto, es un arma de destrucción masiva. Intimidar con ira furiosa, ¿ya? Porque uno puede enojarse. De hecho, Jesús se enojó, ¿ya? Pero la palabra dice que uno no tiene que mantener el enojo hasta que se acabe el día, algo así, ¿verdad? Que el sol no se ponga sobre vuestras cabezas manteniendo el enojo, digamos. Y dice que hay que perdonar, ¿cuántas? ¿70 veces? 7. Entonces, yo saco por conclusión, si uno no tiene que seguir enojado hasta el otro día, quiere decir que esas 7 veces 7 son diariamente. O sea, diariamente tenemos que perdonar 7 veces 7. Porque se supone que ya al final del día tiene que acabarse el enojo. Ahora, cuando hablamos de intimidar con ira furiosa, es usar, qué sé yo, la fuerza que tenemos, por ejemplo, los hombres para amenazar a alguien, a alguien que está, no sé, atendiéndonos, o nuestras propias parejas, ¿ya? Intimidar con la ira furiosa, eso es un arma de destrucción masiva. Minimizar al otro, eso es algo muy, muy triste, muy... En el fondo, cuando alguien es capaz de minimizar al otro, es porque es pequeño. Es porque esa propia persona es pequeña. Minimizar es mirar en menos, es decir, es que tú no eres capaz, es que tú no piensas, es que, no sé, cosas tristes, muy tristes. Minimizar al otro es totalmente ajeno a lo que Dios quiere para nosotros. Vamos al punto 3. Procuren la paz. Eso nos aconseja la palabra en Romanos 12, 17 y 18. Dice, si alguien los trata mal, lo que suele ocurrir en un conflicto, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Y en Mateo 5:9 dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. En medio del conflicto tenemos que acordarnos de estas palabras. Si estas palabras no están interiorizadas en nosotros, es otra cosa lo que va a venir a nuestras mentes en el momento del conflicto. ¿Se fijan? No sé, desesperanza, angustia, esto de sentirse enojado, enrabiado, de querer desahogarse. Y no, lo que tenemos que buscar es que la presencia de Dios venga, traer paz. Ya. Yo no estoy diciendo que sea fácil esto, o que yo lo haya logrado, como dice Pablo, sino que esto es lo que la palabra nos dice que debemos hacer. En el cuarto dice, no elijas actuar guiado solo por tu propio interés. En Filipenses 2, 3, 5 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Aquí no estamos hablando de la relación de pareja, estamos hablando de la persona con que estamos en conflicto. No solo preocuparnos de nuestros intereses, sino del otro. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Sorry, no lo dije yo, lo dice la palabra de Dios. Así que estas palabras, ojalá anoten estos versículos, vuelvan a leerlos y léalos en el contexto. ¿Dónde se dijo esto? ¿Qué se estaba hablando en este pasaje? Para que entendamos más todavía, más acabadamente de qué se trata. 5. Reconoce tu parte en el conflicto con humildad. ¿Ya? A veces uno se enfoca en lo que el otro hizo y no reconoce lo que le toca a uno, digamos. Puede que en un conflicto el 99% del problema lo generó la otra persona, pero si hay un 1% que fue de tu parte, con humildad, reconócelo y pide perdón. La palabra dice en Mateo 3, en 7, 3, 5, dice, ¿por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Cuando uno no actúa con humildad, actúa con soberbia, o sea, creyendo que es dueño de la verdad, creyendo que él tiene la razón. Por lo tanto, no, es que tú estás equivocado, es que tú hiciste mal, es que esto. Si cada uno de los dos reconoce su parte en el conflicto, probablemente el conflicto va a salir adelante mucho más rápido y de mejor manera. El 6 dice, escucha antes de hablar y evita enojarte. Esto es bien difícil, pero esto es sabiduría pura.
Sabiduría así concentrada. Mira, leamos Santiago 1:19. Dice, deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Qué hace uno? Primero se enoja, después habla. A veces el otro está hablando, pero uno no lo está escuchando, sino que está pensando en lo que le va a decir. Y al final, si es que uno escucha lo que dice el otro, ¿verdad? Cuando ya el conflicto está ahí, ya, te voy a escuchar, ya, dime. ¿Verdad? ¿Qué dice la palabra? Justo lo contrario. Dice, sean rápidos para escuchar. O sea, escuchar tiene que ver con entender al otro, tratar de ponerse en el lugar del otro. Sean lentos para hablar. O sea, esperen en dar sus razones y querer imponer sus razones ante el otro. Y sean lentos para enojarse. ¿Ya? Enojarse es algo que no nos ayuda. No nos ayuda a mantener la paz, el amor. Punto 7. Decir la verdad con tacto. ¿Ya? Hay personas que creen que porque están diciendo la verdad, la pueden llegar y tirar o pasar por encima de la persona porque total tiene la razón. Uno ve mucho en internet, por ejemplo, que los comentarios que se escriben con otra persona a veces son muy atingentes, muy correctos. Tiene razón lo que está diciendo, pero la manera en que lo dice es abrumadora. Descalifican, insultan, van en medio de la persona en su ¿cómo dice? En su integridad, exactamente, en su valor como persona. Entonces decir la verdad con tacto es muy importante. Antes hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, en Cristo. ¿Ya? Yo sé que el contexto aquí es otro. El contexto aquí tiene que ver con hablar sobre la palabra de Dios y las buenas nuevas. ¿Ya? Pero esto es muy aplicable a cualquier conflicto. Porque cuando uno habla, tiene que hacerlo con amor, independiente que esté diciendo algo correctamente. ¿Ya? Los cristianos a veces andamos dando bibliazo a la gente, ¿ya? Mandando a la gente al infierno por esto o por lo otro. Y a veces es verdad. Porque si tú no crees en Jesús, estás diciendo, yo quiero vivir mi vida a mi manera, por lo tanto, quiero vivir alejado de Dios. Y estar alejado de Dios es el infierno. De eso se trata. Cuando llegue el fin de los tiempos y nosotros no elijamos a Jesús, nos vamos a ir al infierno. Eso dice la palabra de Dios. Pero hay que decirlo con amor. Hay otra manera de decirlo. ¿Ya? Mejor en vez de enfatizar lo malo, enfatizar lo bueno que es estar en Cristo Jesús. En compartir del amor que Él nos ha dado. ¿Verdad? Pero lamentablemente hay gente que se va para el otro extremo y porque como está diciendo la verdad, para los biblazos. No juzguen al otro. En Romanos 14:13 dice, dejemos de juzgar unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. O sea que cuando uno juzga a alguien le está poniendo como una zancadilla, ¿sí? ¿Cierto? Y eso lamentablemente lo hacemos de manera inconsciente, no nos damos cuenta. Y lo hacemos. ¿Por qué digo que no nos damos cuenta? Porque lo hacemos a veces con nuestros hijos. ¿Y quién va a querer hacerle mal a su hijo? Nadie. ¿Quién va a querer hacerle mal a su esposa? Nadie. Sin embargo, lo hacemos. Le ponemos zancadilla. Cuando le decimos, eres un irresponsable. En vez de decirle, ¿sabes qué? La actitud que tú estás teniendo es de irresponsabilidad. Porque cuando tú le dices, tú eres tal cosa, tú le estás poniendo una etiqueta. Le estás poniendo un polerón con una etiqueta. Y él va a ir por la vida sintiendo lo que tú le estás proclamando. ¿Te fijas? Y eso es juzgar. Y juzgar es algo que no nos corresponde a nosotros. Gracias a Dios. Gracias, Señor, porque no nos toca juzgar. Porque si nos tocara a nosotros ser jueces, pucha que sería difícil. Pero no. Tomemos esta palabra y disfrutémosla porque el que va a juzgar es Dios. ¿Y saben por qué? Porque Dios ve las intenciones de cada uno de nosotros. En cambio, nosotros vemos la situación nomás. Uno ve lo que pasó. Yo les decía al principio de esta presentación que tuve altos conflictos para llegar a este día. Y es efectivo. La verdad que el día de ayer yo voy en el auto y mi celular empieza a fallar. Entonces yo quería hablar con mi papá. Mi papá está teniendo un problema al ojo y está quedando como cieguito de un ojo. Entonces yo quería escuchar lo que le estaba pasando, pero se me apagaba. La batería estaba fallando. Y yo lo primero que dije, ya, voy a dejar de hacer todo lo que estoy haciendo y voy a ir a verlo para darle un poco de tiempo y escucharlo.
Pero resulta que el celular cada vez fue peor, yo lo enchufaba y se prendía y se apagaba, se prendía y se apagaba. Ya saben lo que es, la batería. Ya la fui a cambiar. Ya está solucionado el problema. Pero en su momento fue un conflicto, porque yo había quedado de juntarme con Lisette. Entonces yo no me pude comunicar con ella, pero yo pensé que sí, porque le pedí a mi papá el teléfono y la whatsappié. Le mandé varios WhatsApp, qué sé yo, estoy aquí, vente para acá, nos juntamos aquí, qué sé yo. Y me puse a trabajar en la presentación. Entonces, entusiasmado en la presentación, de repente veo la hora, uy, es la hora, y no sé nada de Lisette. Entonces la llamo por teléfono, y claro, la situación ya había pasado a otras situaciones. Entonces, vente inmediatamente. Partimos allá. Y me encontré con el conflicto, y yo como tenía todo esto nuevito, dije, ya, pues aquí tengo que aplicar todo. La verdad es que ¿Funcionó? algunas cosas funcionaron. Les puedo decir lo siguiente. ¿Sabe la conclusión que yo saqué? Esto es una habilidad. No es un conocimiento que uno lo lee, ya, lo tengo, me voy para la casa con esto. No, esto es una habilidad. Y las habilidades hay que ponerlas en práctica. O sea, uno lo hace una vez, es como aprender a tocar guitarra, ¿ya? Yo te puedo enseñar los acordes, pero si tú no los practicas, no vas a aprender a tocar guitarra. Yo soy profe de música, por eso sé. O sea, hay gente que me paga por mi clase, yo le enseño, y llega la otra semana y no ensayó nada. ¿Y qué tengo que hacer? Enseñarle de nuevo lo mismo. Y no ensayó. Y no aprenden. Y yo lo que estoy enseñando es lo correcto, de la manera correcta. Esto es lo mismo, si uno no lo pone en práctica, ¿ya? Entonces me reconozco que tengo que empezar a poner más en práctica muchas de estas cosas, ¿ya? Y bueno, Dios es misericordioso y bueno, y yo amo con todo mi corazón a mi esposa y ella me ama a mí, así que todo bien, ¿ya? Tranquilos. Quiero leerle el versículo de Mateo 18, 2:35. El final dice, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. El contexto de esto es una parábola que habla acerca de alguien que debía un dinero a un alto funcionario que tenía mucho poder, tenía autoridad, que podía mandarlo a la cárcel. Entonces él le suplica que por favor le perdone la deuda. Se tira al suelo y por favor perdóname, es que esto y lo otro, ¿ya? Y el potentado, el que está a cargo, dice, ya, te perdono, anda y te perdono la deuda. Y la persona va saliendo, sale del palacio de la persona y se encuentra con alguien que le debe a él. Y le dice, ay, ¿sabes qué? No he podido, que la inflación, que esto, que lo otro. Y le dice, no, pues que tenés que pagarme. Y la persona que acaba de ser perdonada manda al tipo a la cárcel. Y el otro se entera de esa situación, los sirvientes del otro lo escuchan y le cuentan, lo mandan a llamar y ahí le va como en feria, le va mal, ¿ya? Así que este versículo es muy, muy importante. Así también el Padre Celestial los tratará a ustedes. O sea, como ustedes tratan al otro, así Dios nos va a tratar. Y si ustedes quieren ser perdonados, tenemos que perdonar, pero perdonar de corazón. Cada uno perdone de corazón a su hermano. No como un acto simbólico, sino es que yo soy cristiano, así que te perdono. Pero si pasa un rayo, un tren o algo. No, de corazón. Que sea un genuino perdón. ¿Ya? Nada de esto es fácil, ¿verdad? Porque nuestra humanidad nos lleva a ser egocentristas, egoístas, pero debemos buscar el rostro de Dios cada día. Elija actuar en el amor de Jesús. En Lucas 6, 46, 49 dice, ¿por qué llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, eso es importante, os indicaré a quién es semejante. ¿Conoce esta parábola? Dice, semejante es el hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande su ruina, fue grande la ruina de aquella casa. Ya. O sea, hemos hablado muchas cosas aquí de la palabra. Si usted la olvida y no la aplica en su vida, va a ser como el hombre que hace su casa en la arena. Cuando venga el conflicto, en cambio, si usted toma estas palabras que hemos aprendido el día de hoy
y trata de reforzarlas con su pareja, decir, tiene razón Jorge, olvidémonos de las armas de destrucción masiva, las ADM, y empieza a aplicar esto, va a ser como el hombre que puso su casa sobre la roca. Porque ¿quién es la roca? Cristo Jesús, que a través de su palabra nos enseña. Y el día de hoy nos ha hablado acerca de estas cosas. Conclusiones. Podemos decir que el conflicto forma parte cotidiana de nuestra vida, ¿verdad? No sé, está más que claro. Podemos elegir qué hacer en el conflicto. Y esto es el clic más importante que quiero que hoy día se lleven para su casa. Si se olvidan de todo lo demás, ya, es perdonable. No importa. Pero ¿saben qué? Entender que usted es el que elige en el conflicto es lo más importante. Porque la gente suele decir, es que no reaccioné, me dejé llevar por mis emociones, es que yo no quería pegarle, pero resulta que él eligió pegarle. Uno no puede decir, no, es que mis emociones me controlan. Ninguno de nosotros somos títeres, que somos movidos así por nuestras emociones, como títeres, ¿verdad? Ninguno de nosotros lo somos. Algunos a lo mejor quieren creer eso, quieren creer, no, es que mi papá me crió así, por eso yo actúo así. O, no sé, cualquier prejuicio, cualquier cosa que usted traiga, y después se arrepienta de lo que hizo, no le eche la culpa ni siquiera a las circunstancias. Porque en esa circunstancia usted podría haber elegido otra cosa. ¿Me entienden? Saber de que nosotros podemos elegir en el conflicto ya es una tremenda ganancia. Porque mucha gente va por la vida pensando de que uno es nomás. No, es que yo soy así. Es que yo soy así. Y esa es su excusa. No, pero es que tú hiciste esto, no sé qué. Pero es que yo soy así, ¿no? Y se quedan ahí. Y no, porque usted no es así. Usted actúa así por algo. Y quizás tiene un trauma. Quizás hay miles de razones. Y quizás son más difíciles de llevar atrás que otras. Pero el hecho es que al final del día, en cada conflicto, nosotros elegimos cómo vamos a reaccionar. Y si no lo estamos haciendo bien, pidamos ayuda. Existen pastores, existen consejeros, existen psicólogos, existen personas que conocen la psique humana, que conocen el espíritu, que pueden orar, que pueden enseñar. Yo no digo que sea fácil, pero lo importante es que si no estamos conformes con la persona que estamos siendo, cómo estamos reaccionando, tenemos que hacer algo. Tenemos que tomar la iniciativa, como decíamos al principio, y buscar que nuestros conflictos sean resueltos de la mejor manera posible. Otra conclusión es que son nuestros valores fundamentales a la hora de actuar. O sea, nuestros valores son fundamentales a la hora de actuar. Que esos valores sean los mismos en la pareja también es fundamental. Porque si la pareja tiene un valor, le da valor a una cosa y el otro le da valor a otra, siempre van a estar en conflicto. A veces hay que ceder, a veces hay que transar, a veces hay que hablar las cosas para que se entiendan. Muchas veces el tema es un problema de comunicación, pero tenemos que unificar criterios, o sea, nuestros valores. Y por último, sin el amor de Dios, su guía y su sabiduría, no podremos resistir en los momentos de conflicto. Seamos honestos, nosotros no podemos. Y decir no podemos es reconocernos vulnerables, es reconocernos delante de Dios como necesitados de Él. Y el Señor dice que Él no desprecia al humilde, en cambio sí desprecia al soberbio. Así que clamemos a Dios, porque Dios es el único que puede ayudarnos. Y no olviden esto, que familias caminando en Cristo Jesús son familias fortalecidas. Eso sería.